Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a nuestra enseñanza de la tarde. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojitos. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta tarde nos permites aprender de tu palabra. Ayuda, mi Dios, para que esta enseñanza, que este mensaje sea de bendición a las personas que hoy nos van a escuchar. Y Padre, que sobre todo puedan comprender los principios básicos para cómo poder entender la Biblia, Señor. Te pido por favor que me ayudes a explicarlo de una manera sencilla y que, Padre, este mensaje sea de edificación a cada corazón, pero sobre todo, Señor, que cada uno pueda tomar la decisión de leer la Biblia constantemente, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias por tu amor, tu misericordia. Te pido que edifiques mi corazón y el corazón de quienes han de escuchar este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Caminarías. Vamos al Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo extraordinario que nos habla acerca de la palabra de Dios, como todas las virtudes de la palabra de Dios. Es el salmo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos, pero el tema central es la palabra de Dios. Este está diseñado como en un acróstico, ¿verdad? Cada porción de la escritura, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 8 se escriben con la letra Aleph o la letra A, y así se va, usando el alfabeto hebreo. Y es impresionante en su poesía, pero también en su contenido. El propósito, hermanos, el mensaje se titula ¿Cómo entender la Biblia? ¿Cómo entender la Biblia? Y estaremos aprendiendo principios básicos, sencillos, para cómo poder nosotros mejorar nuestra comprensión de la Escritura. En primer lugar, necesitamos nosotros comprender las virtudes de la Biblia o la importancia de la Biblia. Para que la Biblia sea un libro que edifique nuestra vida, necesitamos colocarla en el lugar correcto. A veces no miramos a la Biblia con la importancia que debemos hacerlo. La Biblia es importante, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el libro de Dios y es la palabra de Dios. Vamos al Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Y lo primero que vamos a aprender de la Biblia es que la Biblia es eterna. La Biblia no dejará de existir. La Biblia no pasará. Ha existido desde antes de la fundación del mundo y existirá aún en la eternidad. Hermanos, los principios de la Biblia, la palabra de Dios, siempre permanecerán. Entonces, primero vamos a entender que es un libro eterno. Salmo 119, 89 dice así, 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece. Y eso significa que la Biblia ha existido en los cielos. Los cielos existieron antes que la tierra, y existe en el cielo, ¿verdad? Desde la creación de los ángeles existe ya la palabra de Dios, y va a seguir existiendo en el cielo eternamente. Entonces la palabra es un libro eterno, es un libro que para siempre permanece. Es decir, la Biblia es importante porque aun cuando nosotros terminemos nuestros días en la tierra y vayamos a formar parte del reino de Dios, la Biblia seguirá siendo nuestra norma de conducta y de fe. Seguirá siendo igual. Nos seguiremos rigiendo en el universo por los principios de la palabra de Dios. Ahora vamos al siguiente versículo, Salmo 119, 152, ahí al reverso, en sus hojas, Salmo 119, 152, dice así:
hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Es decir, que no son temporales. No es como la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que la cambian cada año. Cada gobernante entra y hace modificaciones a los artículos y los van ajustando. Cada 6 años hacen lo mismo. La Biblia no es así. La Biblia es un libro que para siempre ha sido establecido. Los principios de la Biblia no van a cambiar, nadie los va a modificar. La Biblia es un libro eterno que para siempre permanece y para siempre ha sido establecido. Ahora Salmo 119, 160. Ahí abajito dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice, eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra es verdad y, hermano, el juicio de Dios está relacionado a la palabra de Dios, porque cuando Dios emite un juicio, está fundamentado en los principios de la Escritura. Dios no juzga a nadie sin un principio, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros cometemos un delito, el juez emite un juicio en base a la ley. Entonces la Biblia es la ley de Dios y Dios emite sus juicios por su palabra. Y dice la Biblia, eterno es el juicio de tu justicia. Entonces, número 1, la palabra de Dios es eterna. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice el versículo 25, mas la palabra del Señor siempre permanece. La vida del hombre es temporal, es como la hierba, como la flor de la hierba se seca y se cae, ¿verdad? Entonces el hombre así es, el hombre pasa en sus tiempos, en sus días. La Biblia dice que los días de nuestra edad son 70, los más robustos 80, 90 años, ¿verdad? En el Génesis capítulo 6 dice que el máximo de la edad de un hombre serán 120 años. Y hermanos, pero aún llegando a los 120 años es como una hierba que pasa, el tiempo se va rápido, pero la palabra de Dios permanece para siempre, de generación a generación, no cambiará. Dios seguirá juzgando al mundo por medio de su palabra, y Dios seguirá exigiéndole al mundo que se someta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Número 1, la Biblia es eterna. Entonces, ¿por qué nos sirve a nosotros entender la Biblia? Porque la Biblia nos va a ayudar a vivir mejor en esta vida, pero aún en la vida eterna, la Biblia seguirá siendo importante. Ahora, en segundo lugar, la Biblia, aparte de ser eterna, es un libro de verdad, es un libro que contiene la verdad. Vamos al Salmo 119, 142. Póngale un separador al Salmo 119. La mayoría de la enseñanza está basada en este Salmo. Salmo 119, 142. Dice la palabra de Dios así: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La palabra de Dios, hermano, contiene la verdad de Dios. Recordemos que la palabra de Dios no es un libro escrito con pensamientos de hombres. La palabra de Dios nos dice que la Biblia es un libro que fue inspirado por Dios y que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que los escritores no escribieron lo que ellos querían, sino que escribieron lo que Dios quería que ellos escribieran. Hermanos amados, la Biblia es la fuente de la verdad. Salmos 119, 151, ahí abajito en la Biblia, 119, 151. Cercano estás tú, oh Jehová,
y todos tus mandamientos son verdad. Hermano, la Biblia es un libro seguro, la Biblia es un libro confiable, la Biblia es un libro, hermano, del que nosotros podemos esperar, porque la Biblia contiene la verdad de Dios. Dice la Biblia, tus mandamientos son verdad, tus leyes son verdad. Salmo 159, 160. Dice así, 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Ahí cuando habla de la suma de tu palabra es verdad, está hablando de la totalidad de la escritura. Es decir, que toda la Biblia es verdad, no hay en ella una porción que no sea verdad. La suma de tu palabra es verdad. Amén. Es decir, la Biblia es un libro eterno y la Biblia es un libro que contiene la verdad. El Señor Jesucristo nos enseñó también este principio en el siguiente versículo. San Juan 17, 17. San Juan 17, 17. Dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, antes de entender la Biblia, necesitamos confiar que la Biblia es un libro eterno, que para siempre permanecerá, y que la Biblia es un libro que contiene verdades de Dios, toda la verdad. La suma de tu palabra es verdad, y aquí el Señor Jesucristo en Juan 17, 17 dice, tu palabra es verdad. Entonces nosotros, hermanos, podemos confiar en que cada uno de los principios de la Biblia es correcto, que todo lo que la Biblia dice está bien porque la palabra es verdad. Todo es verdad, hermanos. Ahora, la Biblia, número 1, es eterna, número 2 es la verdad, pero número 3 es un tesoro y nosotros debemos mirarlo de esa manera. La Biblia, hermano, es algo precioso, es algo que debe ser valioso para nosotros. Algo que, hermano, debe tomar un lugar importante en nuestro corazón. En inglés hay una frase que usan mucho, la treasured possession, la posesión más preciada, pero la palabra treasured viene de tesoro, como que es un tesoro, lo más especial para ellos. Hermano, en español es algo muy valioso, hermano, es algo que es muy importante, algo que tiene mucho valor. No debe haber algo más importante, algo más valioso, algo que sea nuestro especial tesoro, como la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, vamos al Salmo 119, 72. Salmo 119, 72, dice la Biblia, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es lo que dice Dios, hermano. Un hombre puede acumular oro, pero la palabra de Dios es más preciosa, es más valiosa que el oro, porque la sabiduría en ella contenida no tiene precio, no tiene valor. El valor del oro no se compara con el valor de la palabra de Dios. Mejor que oro y plata, dice la Biblia. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y aquí habla de la miel es un producto dulce, rico, pero dice el salmista que es mejor la palabra de Dios, es más dulce, es más deliciosa, es mejor la palabra de Dios que la miel en la boca. Entonces, hermano, nosotros debemos entender que la Biblia es un libro eterno, es un libro que contiene la verdad y es un libro, hermano, que es un tesoro valioso. Siguiente versículo, dice ahí mismo Salmo 119, ahora el 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro.
Entre más puro el oro, más valor tiene. Pero dice el salmista nuevamente, yo he amado tus mandamientos, más que el oro. Y luego dice, y no cualquier oro, más que el oro muy puro, más que el oro más valioso. Tu palabra es aún más valiosa para mí. Entonces, como cristianos y como lectores de la Biblia, para poder entender la Biblia necesitamos establecerla en el lugar correcto. Debemos recordar que es eterna, es un libro que contiene la verdad y que es un tesoro. Los hombres, hermanos de Dios, amaron la Biblia, predicaron la Biblia, proclamaron la Biblia, pronunciaron la Biblia, esparcieron la Biblia, vivieron la Biblia, practicaron la Biblia y obedecieron la Biblia, y la Biblia cambió sus vidas, transformó sus corazones y vivieron vidas bendecidas en Dios porque pusieron la Biblia en el lugar correcto, la tomaron como el libro eterno, como la fuente de la verdad, como un tesoro incomparable, pero también como un libro que transmite vida. A diferencia de los libros que los seres humanos hacemos, yo en lo personal he escrito 2 libros y hermano, mi libro no se compara con la escritura. La Biblia es un libro vivo, la Biblia es un libro eficaz, la Biblia es un libro que sacia el alma, la Biblia es un libro que alimenta el espíritu, la Biblia es un libro que, hermano, transforma lo profundo del corazón. Vamos a mirar el principio, Salmo 119, 72. Salmo 119, 72. Me falta ese. Ahí está. Dice, mejor me es la ley de tu boca, millares de oro y plata. Pero ese no es el que quería, hermanos, era el Hebreos 4:12. Dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí nos habla, hermano, que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios penetra, profundiza hasta llegar al alma y aún al espíritu. Y aún, hermano, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es decir, que Dios diseñó su palabra para ayudarnos a cambiar desde adentro. La palabra de Dios puede traer consuelo al alma más afligida, al dolor más profundo, puede traerle sanidad, puede traer esperanza al hombre que en su corazón la ha perdido toda. La Biblia es un libro vivo, es un libro que transforma el corazón, es un libro que sacia el alma, es un libro que, hermano, alcanza a alimentar las 2 partes internas del ser humano, que es el alma y el espíritu. La palabra de Dios, entonces, es un libro eterno, es un libro que contiene la verdad, es un libro que debe ser tratado como un tesoro más valioso que el oro, pero lo más importante es que es un libro vivo. El Señor Jesucristo también nos enseñó este principio. Vamos a San Juan 6:63. El Señor Jesucristo escribió lo siguiente, San Juan capítulo 6, versículo 63. Dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hermano, una vez más Jesucristo nos habla de la palabra de Dios. San Juan 6:63, permítanme tantito. Dice así, 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice la Biblia, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir que este libro, la Biblia, produce vida, transforma.
alimenta el alma, sacia el corazón, edifica nuestra vida. Es un libro que no es solo superficial, no solamente es conocimiento, sino que penetra en lo más profundo. Una vez que nosotros le damos el valor correcto a la Biblia, un libro eterno, un libro de verdad, un libro que es un tesoro y un libro que puede transformar mi vida, entonces yo estoy listo para comenzar a entenderla. Si yo no le doy el valor apropiado, lo que va a pasar es que no la voy a leer. Lo que va a suceder es que quizá la voy a leer, pero como no voy a tomar su palabra como verdad y como algo importante, solamente lo voy a leer como que fueran historias. Cuando en realidad la palabra de Dios, hermano, va más allá de simples y meras historias. Una vez que yo le doy a la Biblia el valor correcto, entonces estoy listo para entenderla. Para entenderla, yo necesito orar. Vamos a ver el siguiente versículo. Regresamos al Salmo 119. Salmo 119. Versículo 12. 119, 12. Dice ahí: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Entonces nosotros, hermanos, debemos orar y pedirle a Dios que Él sea nuestro maestro, que Él nos enseñe. Y hermano, yo recomiendo que usted pueda subrayar su Biblia. Subráyela de una forma ordenada, de una forma limpia, ¿verdad? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Y si no quiere hacerlo, lo que puede hacer es tomar una libreta y apuntar en ella los principios de la Biblia. Yo en lo personal me gusta subrayar mi Biblia porque me es más fácil recordar los versículos y me ha sido fácil a lo largo de los años aprenderla a través de las marcas. A veces cuando comenzaba a leer la Biblia la subrayaba por colores, cada color era un tema y eso me ayudaba a memorizar más fácil la Biblia. Pero hermano, lo más importante es que nosotros cuando estudiemos la Biblia lo hagamos bajo la dirección y la guía de Dios. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor de la escritura, Él es el maestro. Él es quien nos puede ayudar a entender cada principio de la Biblia. Dice la Biblia: enséñame tus estatutos. Después, el salmista nos dice, en el capítulo 119, versículo 118, ahí abajito nos dice la Biblia: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y parece, hermano, este versículo un versículo que tiene una como contradicción ahí, porque yo puedo pensar, pues si yo estoy leyendo la Biblia, tengo los ojos abiertos. Si yo no abro los ojos, no podría leer la Biblia. ¿Cómo es que entonces el salmista escribe: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley? Lo que el salmista escribe es que para que nosotros podamos entender las verdades de la Biblia y las profundidades de la sabiduría de Dios contenidas en la Escritura, necesitamos un discernimiento espiritual. Por eso dice el salmista: abre mis ojos. No está hablando de sus ojos físicos, sino está hablando de lo espiritual. Abre mis ojos espirituales. Señor, enséñame de la Biblia. Vamos a orar. Abre mis ojos para que yo pueda entender, para que yo pueda mirar las cosas grandiosas de tu palabra. Hermanos amados, su servidor ha predicado ya la palabra de Dios por 20 años. He sido pastor por 15 años en la Iglesia Bautista Montemoria en Jalapa. Y hermano, he leído versículos cientos de veces, un solo versículo. Y hermano, es increíble cómo es que la sabiduría de un solo versículo es inagotable. Lo que puedes ver en un versículo un día, al siguiente día puedes descubrir algo más
rico, algo más profundo, y lo vuelves a leer al siguiente día y puedes comprender cosas distintas, cosas bonitas del mismo versículo. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Por eso necesitamos darle el valor apropiado para entenderla y después necesitamos orar a Dios para poder comprenderla. Decirle a Dios, enséñame tu ley, abre mis ojos para que yo pueda mirar. Vamos a un pasaje más en el Nuevo Testamento. No se olviden su separador en Salmo 119. Y ahora vamos a Lucas 24:45. Lucas 24:45. Dice así. Dice la palabra de Dios. Entonces, Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús se reúne con los discípulos ya previo a la ascensión, previo a que Jesús regresara al cielo, se reúne con ellos y, hermano, les habla de las Escrituras hasta el final, pero la palabra de Dios dice, les abrió el entendimiento para que ellos pudieran comprender. Entonces, ¿cómo vamos a leer la Biblia? En primer lugar, dándole el valor adecuado. En segundo lugar, vamos a leer la Biblia con oración, pidiéndole a Dios que Él nos enseñe, pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos y pidiéndole a Dios que nos abra el entendimiento para comprender la Escritura. Ahora, dice el siguiente versículo, regresamos a Salmo 119, ahora en el versículo 36, regresamos al Salmo 119, 36. Dice la palabra de Dios así. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Entonces, para entender la Biblia, número 1, debo darle el valor adecuado. Número 2, debo orar para leerla, pidiéndole a Dios que me enseñe, pidiéndole a Él que abra mis ojos, abra mi entendimiento, pero que incline mi corazón. Nuestro corazón, hermano, por naturaleza es rebelde, especialmente a los mandamientos. Cuando alguien nos dice que hay algo que no podemos hacer, entonces eso es lo que queremos hacer, así es la naturaleza humana. Pero necesitamos orar junto con la enseñanza, el entendimiento que nos da por abrir nuestros ojos y el entendimiento, entonces también incline el corazón. A que, hermano, una vez que la Biblia es importante y que la hemos entendido porque Dios nos ha ayudado, entonces afirmemos nuestro corazón en su palabra. Entonces, para entender la Biblia necesito darle el valor correcto. Y para entender la Biblia necesito orar para que Él abra mis ojos, mi entendimiento e incline mi corazón a su palabra. Pero número 3, para entender la Biblia, número 3, necesito meditarla. A veces la leemos corriendo. Por ejemplo, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y nos vamos al siguiente versículo. Y nos vamos al siguiente y así la vamos leyendo sin meditarla. Tenemos que leer este pasaje. Inclina mi corazón a tus testimonios. Tengo que meditar. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Vamos a ver ahora sí el siguiente versículo en Salmo 119, 115, unas hojitas adelante. 119, 115 dice la Biblia, apartaos de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi ley, de mi Dios. Salmo 119, 115. Espérenme tantito. 119, 115. Dice así. 119, 115. Apartaos de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Necesito, hermano, decidir. No solamente voy a darle a la Biblia el lugar correcto,
No solamente voy a pedirle a Dios que me dé entendimiento, sino que voy a tomar la decisión de guardarla, la voy a meditar, a hacer algo con ella. Vamos al siguiente versículo. Salmo 119, 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar los mandatos. ¿Qué significa eso? Dice, se anticiparon, y eso es meditación. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Qué significa? Me pare yo muy temprano. Cuando yo lea la Biblia, le dedique el tiempo suficiente. No la lea carrereado, que no la lea presionado. Que cuando yo lea la Biblia, pueda leerla con el tiempo suficiente, con la dedicación que la Biblia necesita, porque es un libro especial, es un tesoro, para que yo pueda meditar, para que yo pueda entender, comprender, razonar y aplicar a mi vida cada uno de los mandamientos y de las palabras de Dios. Dice la Biblia, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar. Y hermano, esa palabra meditar también recuerdo está en el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así dice el Salmo 1, en su ley medita. Es decir que para entender la Biblia necesito, número 1, darle el valor adecuado. Número 2, debo darle a la Biblia el orar para que Dios me ayude a entender, número 2, y número 3, debo meditar la palabra de Dios. Ahora, aplicarla para mí. La Biblia no debo usarla para aplicarla a los demás. Cada uno debe meditarla para sí mismo. No debo pensar, este versículo le sirve a mi vecina. Ayer salimos a invitar personas a la iglesia, a ganar almas, y una señora le dijo a mi esposa, sí, llévenle un folleto a la vecina a ver si se compone, ¿verdad? Léanle a ella la Biblia. No, la Biblia es para cada quien. Yo debo recibir de ella lo que yo necesito recibir. Necesito meditarla para que al meditarla yo pueda extraer una promesa. Una vez que encuentre una promesa, la puedo subrayar y la debo memorizar porque algún día necesitaré de esa promesa. En la meditación, nosotros podremos encontrar una bendición para poderla disfrutar. Una bendición. También podemos encontrar un mandamiento nuevo para obedecer. Nadie sabe toda la Biblia. No la sabemos de memoria. Yo la he leído varias veces a lo largo de mi vida, pero no me la sé toda de memoria. He memorizado muchas porciones de ella, gracias a Dios, pero no me la sé toda. Entonces, cada que yo leo en meditación, puedo encontrar una promesa, extraer una bendición, encontrar un mandamiento para obedecer, una lección para aprender. Interesante historia, qué bonita lectura. ¿Cómo la puedo aplicar a mi vida? Puedo encontrar una lección, o incluso un pecado para evitar. Eso es meditar. Meditar es leer con diligencia, con paciencia, con cuidado, con el tiempo suficiente para encontrar una promesa, una bendición, un mandamiento, una lección o un pecado para evitar. Entonces, ¿cómo entender la Biblia? Número 1, debo darle el valor adecuado. Número 2, debo a la Biblia leerla con oración. Número 3, debo leerla con meditación. Número 4, 4 acá. Número 4, debo guardarla en mi corazón. Ya vimos un versículo de eso, pero vamos a ver uno más. Dice el salmista, Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Una vez que la Biblia tiene el valor adecuado, una vez que Dios me da el entendimiento al momento de leerla, y una vez que la he meditado, entonces debo guardarla en el corazón. La Biblia no debe estar guardada en un librero, en una bolsa, o puesta en un púlpito, un atril, abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, como que fuera un amuleto de protección. La Biblia es para leerla una y otra vez. Les voy a enseñar mi primer Biblia. Está acá de este lado. ¿Dónde anda? Voy por ella. Les voy a presentar mi primer Biblia. Es esta. Ya está viejita mi Biblia. Aquí están sus hojitas ya maltratadas. Aquí está la carta de Juan. Mira la hoja ya rota, ¿verdad? Está por el sol manchada. De tanto que he leído estos pasajes del San Juan 1, San Juan 3:16, hasta se siente ya están las esquinas rotas de tanto que le das la vuelta. Y esta ya fue reparada. De hecho ya la tenía deshojada, pero ya la reparé. Ahora la tengo guardada como un especial tesoro, porque ya no puedo usarla porque se va a deshojar. Ahora tengo compré esta nueva y estoy usando esta. Pero la Biblia es algo especial. Es para que al leerla en esta primera Biblia, yo tengo muchos versículos aquí se alcanzan a mirar, marcados de azul, unos de azul, aquí están otros de azul, de negro, otros de azul marino, otros de rojo. Aquí le pongo anotaciones de lo que yo iba aprendiendo. Esta fue mi primer Biblia, entonces yo la marqué mucho. Aquí tiene amarillos, apenas se alcanza a ver, ya se ha borrado el marcador, el amarillo. Aquí tiene muchos numeritos de marcas que yo le puse, porque pues yo empezaba a estudiar la Biblia y era como un conocimiento nuevo, era algo emocionante para mí. La Biblia sigue siendo emocionante para mí, pero en mi primer Biblia plasmé mucho de mis primeras enseñanzas. Es la meditación, pero no debe quedar ahí en las marcas. La Biblia debe marcar tu corazón. Todo lo que vas aprendiendo, aunque sea poquito, váyalo usted guardándolo en su corazón. Dijo el salmista David en el salmo que leímos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, que para que él tuviera una vida mejor, para que él no estuviera dominado por el pecado, entonces él había guardado la palabra en su corazón. Ahora, ya le había dado el valor adecuado. El valor es eterno. La Biblia es la verdad. La Biblia es un tesoro. La Biblia es vida. Ya le había dado el valor correcto. Ya le había dicho a Dios: abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Y ahora ya la ha meditado. Y ahora la está guardando en su corazón. ¿Para qué? Para poder practicarla. La idea de leer la Biblia no es que nos llenemos solamente del conocimiento de ella, sino que tratemos de aplicarla, de vivirla, de observarla. Vamos a un versículo más. Salmo 119:16. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré significa que las debo memorizar. Cuando vaya a tomar una decisión, yo puedo recordar los principios de la palabra de Dios, me ayudarán a tomar una decisión. Cuando el pecado esté frente a mí, yo puedo recordar los mandamientos de Dios para evitar practicar el pecado. ¿Cómo entender la Biblia? Número 1, dale el valor correcto. Número 2, pídele a Dios que te ayude a entenderla. Número 3, medítala. Número 4, guárdala en tu corazón. Para guardar la palabra en tu corazón,
¿verdad? Deberás guardarla leyéndola constantemente y cultivándola como a una planta, con constancia, con perseverancia, y el fruto aparecerá en tu vida. Pero para entender la Biblia, recuerdo, número 1, darle el valor correcto. Número 2, debo pedir a Dios en oración que abra mi entendimiento. Número 3, debo meditarla en mi corazón. Y número 4, debo guardarla en el corazón. Pero número 5, debo practicarla. Vamos a ver el siguiente versículo. El siguiente versículo dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos por guardar tus estatutos. Y en este pasaje de 5 versículos encontramos que son bendecidos los perfectos de camino. Son bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y luego habla de que no hacen iniquidad. ¿Por qué no hacen iniquidad? ¿Por qué no practican el pecado? Por la obediencia a los mandamientos. Cuando, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la tentación de robarme algo, pero yo recuerdo que la Biblia dice que no robarás. Entonces, al obedecer, yo no robo. Por ejemplo, quiero decir algo de alguien, pero la Biblia dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces yo detengo mi lengua y me ahorro el pecado. Mi vida se hace mejor, mi vida cambia cuando yo obedezco la Biblia. Por ejemplo, de repente quizá me den ganas de tomar cerveza, pero la Biblia dice, no mires al vino cuando rojea, y yo recuerdo eso y entonces la dejo de lado y me ahorro el alcoholismo. Y hermano, la palabra de Dios debe ser atesorada, debe ser puesta en un lugar importante, debe ser, hermano, Dios quien abra nuestros ojos para entenderla, debemos meditarla en el corazón para aplicarla, para encontrar una promesa, un mandamiento, una lección, una bendición. Debo guardarla en el corazón para poder practicarla. Y al practicarla, entonces mi vida empieza a cambiar. El propósito de la Biblia es cambiar vidas. Ahora, pero pastor, yo no conozco mucho de la Biblia. Aplica lo que conoces. Si sabes solo 2 versículos, aplica esos 2. Y conforme vayas aprendiendo más, entonces ve aplicando más. Paso a paso, día a día, con constancia, con perseverancia, con diligencia, la palabra de Dios cambiará tu vida. Ahora, siguiente versículo. Mateo capítulo 13, versículo 12. Dice la Biblia, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Tú ya tienes un poco de la Biblia, pero Dios dice, yo te daré más y tendrás más. Entre más obedeces, más bendiciones Dios te da. Entre más obedeces, menos pecado practicas, más la bendición de Dios estará en tu vida. Entre más obedeces sus principios, más cambia tu corazón. Mejor ser humano eres. Entonces, hermanos amados, así es como funciona la Biblia. La Biblia debe ser puesta en el lugar correcto. La Biblia debe ser leída con oración. Debe ser leída con meditación. Debe ser guardada en el corazón para ser practicada. Finalmente, la Biblia, una vez que la entiendes, una vez que la guardas, la meditas y la practicas, la debes predicar. Veamos el siguiente versículo. Salmo 119, 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Algo que es una verdad es que la Biblia es preciosa. La Biblia cambia vidas, pero
este salmo dice algo interesante: aborrezco los hombres hipócritas. ¿Quién es un hombre hipócrita? Quien la conoce y no la obedece, quien la predica y no la practica, quien la usa para criticar a otros, pero no mide su propia vida con ella. Y hermano, no solo el salmista aborrecía a los hombres hipócritas, todo el mundo aborrece a los hombres hipócritas, especialmente a los de la iglesia. Ahora, muchas personas dicen: pues yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas, pero no son justos al aplicarlo en su vida, porque en el trabajo hay hipócritas y no dejan el trabajo. En la tienda hay hipócritas, pero no dejan de ir a la tienda. En la escuela hay hipócritas y no dejan de estudiar. Entonces, en la iglesia hay lugar para un hipócrita más, ¿verdad? Pero no debemos ser hipócritas, debemos de entender la Biblia y debemos guardar la Biblia. Pero aquí dice algo en el Salmo 113, en la parte última, dice: mas amo tu ley. Hermano, necesitamos amarla. Vamos al siguiente pasaje, Salmo 119, 27. Dice la Biblia: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Debo ayudar a otros a entender lo que yo ya entendí y enseñarlos a meditar en las maravillas de Dios. Una vez, hermano, que yo ya la entiendo, es mi deber compartirla con aquellos que no la comprenden, ¿verdad? Salmo 119, 46. Dice así: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Hermano, es un honor tener una Biblia, es un honor conocerla. Hermano, cuando yo la llevo donde quiera que voy, siempre la traigo en mi carro, hermano, siempre que voy a un lugar llevo mi Biblia. A donde ando, hermano, traigo la palabra de Dios, siempre uso una mochila y ahí va mi Biblia. Nunca sabes cuándo la vas a usar, nunca sabes cuándo alguien va a necesitar de ella, cuándo Dios puede requerir que tú enseñes a otro lo que tú ya has aprendido. Las meditaciones que te ha dado, el entendimiento que has adquirido por la oración de la Biblia, puedes usarlo en cualquier momento. No te avergüences de cargar una Biblia, es una bendición tener la palabra de Dios. Dice el salmista: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Mi hermano, no se avergüence de la Biblia. A lo mejor le hagan burla, a lo mejor lo critican, a lo mejor se burlan de usted, pero usted use la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Qué maravilloso es que de repente tú puedes mirar una vida cambiada por lo que tú le has enseñado a otra persona de la Biblia. Hermano, hable de la Biblia, no se avergüence, y aún delante de los reyes, hable de la palabra de Dios. Siguiente versículo, el último, Salmo 119, 172. Dice el salmista, Salmo 119, 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y hermano, es algo natural cuando tú ya ves el resultado que la Biblia ha producido en tu vida, cuando tú puedes disfrutar de una vida cambiada, cuando tú puedes disfrutar de las promesas de Dios, cuando tú puedes disfrutar de, hermano, esas bendiciones, ese fruto que Dios ha traído a tu vida por causa de su palabra, hermano, ¿cómo no hablarle a otros? ¿Cómo no enseñarles? ¿Cómo no decirles? La palabra de Dios es un libro vivo, es un tesoro, es la fuente de la verdad, es un libro eterno, que deben leerla con oración, que deben meditarla, que deben guardarla en su corazón, que deben practicarla y que deben predicarla. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene testimonio de miles y miles de vidas cambiadas alrededor del mundo. Desde sencillos pescadores como los que Cristo llamó para predicar, hasta grandes reyes, transformados por el poder de la palabra de Dios.
Mantén la palabra en tu boca, cultívala en tu corazón, muéstrala en tu vida, siémbrala en el mundo. Que Dios les bendiga. Vamos a tomar un tiempecito de oración, pero sobre todo, tomen ustedes hoy la decisión de darle a la Biblia el valor adecuado y tomar la decisión de leerla con oración, con meditación, para guardarla en su corazón, para practicarla y para predicarla. Que Dios les bendiga, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te agradecemos mucho, Señor, por ayudarnos a entender el valor que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. Gracias porque, Padre mío, la Biblia es un libro vivo, es un libro en el cual podemos confiar porque es la fuente de la verdad. Es un libro eterno, que vale la pena escudriñar y practicar porque aún después de esta vida seguiremos nosotros practicándolo. Ayúdanos a entenderlo, leerlo con oración, con meditación, con dedicación, para extraer una bendición, una promesa, un mandamiento para obedecer, un pecado para evitar. Ayúdanos, Padre, a guardarlo en el corazón, a practicarla y a llevarla por todo el mundo. Bendice a mis hermanos hoy, en esta tarde, están tomando decisiones en tu corazón, que cada uno, Señor, pueda leer y escudriñar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Tomen siempre tiempo antes de las vigilias de la noche, dice la Biblia, en el tiempo antes de amanecer. Tomemos tiempo para leer, para meditar la palabra de Dios. Haga de la Biblia lo más importante y déle el lugar correcto. Entonces comenzará a funcionar. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en los cultos de oración. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes.